Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Bitcoin Vision, episodio número 13. Y bueno, en el día de hoy vamos a ver qué es lo que ha hecho Bitcoin estos días atrás, ya que hemos tenido un impulso alcista que ha dado bastantes alegrías a muchos de vosotros. Era un análisis que ya teníamos nosotros de antemano. En el anterior Bitcoin Vision lo comentábamos, que el precio de Bitcoin podría llegar a la zona de los 21.000. Así ha sido, la verdad es que no me esperaba que lo hiciese de forma tan repentina, superando todas esas resistencias que teníamos a corto plazo de una forma muy sencilla. Pero bueno, al final Bitcoin nunca para de sorprendernos y vamos a ver realmente si esta subida puede prolongarse en el tiempo o si de lo contrario podríamos ver un rebote a la baja para que el precio se relajase un poco, ¿vale? Estamos en velas semanales. Ya sabéis que me gusta empezar desde temporalidades altas y luego ir bajando para ver realmente a corto plazo qué es lo que puede hacer Bitcoin. La vela semanal, la verdad es que cerró muy en positivo, tuvo muchísima fuerza, perdón, durante toda la semana y eso obviamente hace que ahora mismo predomine esa fuerza alcista y podríamos ver movimientos por encima de los máximos que nos ha creado esta semana pasada, ¿vale? Por ahora estamos empezando a ver rechazo ya en esta zona de aquí, la zona de los 21.000 también es una zona clave, la zona de los 21.000 a ser un número redondo, ¿vale? Y bueno, aún así teniendo esta fuerza en velas semanales, como os he dicho, vamos a ir pasando a temporalidades menores para ver realmente cómo se encuentra el precio y qué es lo que nos puede transmitir en estos momentos para tomar alguna decisión, ¿vale? Fijaros que tengo también marcadas estas zonas de aquí. Estas zonas son posibles targets de Bitcoin a corto plazo. Os las resumo rápidamente para que entendáis el porqué de estas zonas. Sin ir más lejos tenemos esta de aquí, ¿vale? Que sería la zona de los 21.000, la zona de resistencia donde nos encontramos ahora mismo y donde vemos que se está frenando ya el precio. Estamos empezando a ver debilidad en temporalidades menores. Tenemos esta, que es un poquito más arriba, zona de 22.000, 22.400. Es una zona que es probable que si esa fuerza alcista continúa esta semana, podríamos tocarla sin ningún tipo de problema, ¿vale? Esta sería como la resistencia de este movimiento que nos ha hecho, pues el target más alto, ¿vale? Luego ya tendríamos zonas un poquito más alejadas que en caso de romper esta zona de aquí, pues ya deberíamos de ver a Bitcoin con otros ojos, hacer un tipo de análisis diferente y todo lo que contásemos en el día de hoy, pues quedaría anulado, ¿vale? Pero bueno, a corto plazo tenemos ya estas dos resistencias de aquí y por la parte de abajo tenemos diferentes soportes. Tenemos este soporte de aquí, que es la zona de vacío, la zona de fondo de Bitcoin, zona que no hemos superado en este movimiento. Muchos traders opinaban al respecto de que podríamos romper mínimos e irnos directamente a zonas de 13.000, 14.000. Por ahora Bitcoin se mantiene con fuerza, por lo tanto esas zonas no las veremos hasta dentro todavía de unos meses, si es que es así, ¿vale? O sea, no quiere decir que vaya a ser cierto que toquemos zonas más bajas de los 16.000, ¿vale? Pero es una posibilidad que hay que tener en cuenta. No obstante, a corto plazo, antes de tocar el vacío donde nos encontrábamos, tenemos este soporte de aquí, ¿vale? Un soporte que anteriormente fue clave en el precio de Bitcoin, en todo este rango que tuvimos aquí, desde junio del 2022 hasta noviembre, ¿vale? Y es un soporte que podríamos volver a retestear en caso de que el precio de Bitcoin, perdón, empiece a perder fuerza en este punto y veamos un rebote hacia la baja. ¿Vale? Teniendo en cuenta ya todas estas zonas, vamos a ver realmente en temporalidades menores cuál es la acción del precio que nos estamos encontrando y si veremos pues un rebote por aquí o no, ¿vale? Bueno, tenemos en 4 horas ya una especie de lateralización, ¿vale?
Obviamente es algo que tiene que ocurrir para que el mercado siga siendo sano, ¿vale? En esta subida. Si, por ejemplo, empezar a hacer retrocesos el precio y a pegar picos de subida muy fuertes y muy volátiles, la indecisión que habría sería muchísima y a la hora de operarlo también sería demasiado alto riesgo, por lo tanto evitaríamos entrar dentro del mercado y verlo desde fuera, ¿vale? Pero por ahora se está comportando de una manera muy normal, ¿vale? Muy también como me gusta a mí, en el sentido de que cuando tenemos un movimiento fuerte llega a una zona de relevar, de importancia, el precio pues se mantiene lateralizando para luego posteriormente, en base a la acción del precio que haga, romper o simplemente tener un retroceso, ¿vale? Fijaros que la lateralización que tenemos se encuentra ahora mismo entre los 20.400, perdón, y 21.200 aproximadamente, ¿vale? Y bueno, tenemos varias oportunidades que se nos presentan para esta semana, pero sí que es verdad que para poder aprovechar una oportunidad de Bitcoin en este punto, veo mejor quizá la posibilidad de venta que la posibilidad de una compra. ¿Por qué? Porque si os fijáis, tenemos ya muy cerca la próxima resistencia que se encuentra en este punto, ¿vale? Y para buscar compras nosotros hasta esta zona deberíamos de esperar a que hayan roturas de estos máximos de aquí, por lo tanto la zona que se nos quedaría ya sería muy pequeña, ¿vale? Y no nos daría chance a buscar esa compra. O quizá esperar a un pequeño retroceso para entrar en un punto más bajo y sumarnos a ese movimiento de continuación de todo el movimiento que ya llevamos desde la semana pasada, ¿vale? Retrocesos. Hay varias zonas que hay que tener en cuenta para un posible retroceso de Bitcoin y poder entrar en una compra, ¿vale? La primera de todas, obviamente, va a ser este soporte de aquí. Si tenemos un movimiento en forma de un retroceso lento, podríamos sumarnos luego, posteriormente, en este punto, ¿vale? Podríamos buscar compras por aquí con stop loss por debajo, ¿vale? Y siempre igualar máximos que nos haga el precio de Bitcoin, como el que tenemos aquí, o por ejemplo, si tuviésemos un movimiento así, pues podríamos entrar quizá en compra aquí hasta uno de los máximos que nos vaya dejando ese retroceso, ¿vale? De esa forma lo que vamos a hacer es que el movimiento que buscamos va a ser un poquito menos codicioso, un poquito más corto y vamos a tener más probabilidad de que nos toque take profit, ¿vale? Aún así, esta es una zona bastante libre de órdenes, por lo tanto, fijaros que tenemos aquí un movimiento bastante limpio y de romper estos mínimos que tenemos por aquí, ¿vale? El precio podría caer libremente hasta esta zona de aquí, por lo tanto nosotros podríamos aprovechar eso entrando en venta, ¿vale? Cuando tenemos una lateralización en el precio después de un movimiento muy fuerte, ¿vale? Cuando tenemos este tipo de lateralizaciones, un patrón que me gusta mucho a mí operar en Bitcoin es el de rotura, ¿vale? De lateralización, retest, pequeño retest en este punto y venta hasta el soporte, ¿vale? Esto se podría aprovechar en caso de que tengamos esa confirmación. De no tener confirmación sería una venta demasiado arriesgada porque estaríamos yendo en contra de la fuerza anterior, ¿vale? Pero si tenemos confirmación, pues no vería para nada mal una venta en este punto, ¿vale? Una venta por aquí, stop loss por ahí encima, ¿vale? Por encima de este máximo y buscar pues hasta este soporte de aquí, pues casi un 2-1, ¿vale? Si el ratio se nos queda muy pequeño, pues quizá podríamos poner el stop loss en vez de por este máximo, pues por este de aquí, ¿no? Aproximadamente, por encima del anterior máximo que nos haya hecho. De esa manera tendríamos un ratio un poquito más elevado, aunque sí que es verdad que tendríamos más posibilidades de que nos tocase stop loss y que luego el precio fuese a nuestro favor, ¿vale?
Y bueno, más zonas donde nosotros podríamos también coger una compra en caso de que nos haga un retroceso. ¿Por qué? Porque es posible que el precio no llegue hasta esta zona de soporte, sino que tengamos ahora un movimiento hacia abajo, se quede por aquí y tengamos luego el movimiento hacia arriba, ¿vale? Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser coger un Fibonacci de este punto, que es el último impulso, ¿vale? Cogerlo hasta el máximo, que sería este de aquí, y ver realmente si hay alguna zona relevante en el pasado, ¿vale? Vamos a marcar la zona del 0,50, la del 0,78 y la del 0,61, quitamos Fibonacci, ¿vale? Y de esa manera vamos a ver atrás si es posible que el precio rebote en una de estas zonas, ¿vale? Fijaros, la zona del 0,50 es una zona que me gusta bastante y más cuando cogemos un impulso de un movimiento mayor. Me refiero a que tenemos un movimiento aquí bastante fuerte, ¿vale? Y nosotros hemos cogido solamente el impulso desde aquí, ¿vale? Una parte del impulso, por lo tanto, en este tipo de situaciones me gusta mucho un retroceso hasta el 0,50. Fijaros que aquí en el 0,50 tenemos un soporte, ¿vale? Por lo tanto, podría ser una buena oportunidad el buscar compras en este punto, ¿vale? Con stop loss por debajo de 0,61. Obviamente, si cogemos compras en estos puntos del retroceso, no ampliéis el take profit hasta esta resistencia, ¿vale? Simplemente igualad máximos, ¿vale? Estos de aquí, porque si intentáis igualar máximos de una resistencia superior, lo más probable es que finalmente el precio acabe rechazándola y teniendo el movimiento a la baja, ¿vale? Luego, la zona del 0,78 ya la voy a descartar directamente. Y la zona del 0,61 también me gusta, ¿vale? Ya que fue una zona de resistencia en este punto de aquí. Podría retestearla y podría luego tener ese movimiento al alza, ¿vale? Pero esta me gusta mucho también porque además cuando el precio tuvo este movimiento a la baja, tuvo como una especie de retest. Vamos a verlo en temporalidades menores, a ver si nos deja. Tuvo una especie de retest en esta zona, ¿vale? Que fue la que impulsó el movimiento de Bitcoin hasta la zona de vacío, ¿vale? No obstante, sí que es verdad que aquí tenemos una barrida de stops increíble, ¿vale? Pero aquí fijaros en el retest, tenemos la manipulación y luego la caída. Por lo tanto, no me extrañaría que el precio también quisiera ir a buscar ahora en forma de soporte esta zona de aquí, ¿vale? Por lo tanto, dependiendo de cómo tengamos el retroceso, si es que lo tenemos, si tenemos un movimiento pausado y tenemos algunas confirmaciones por esta zona, podríamos aprovecharnos para entrar en compra, ¿vale? Podríamos aprovecharnos del próximo movimiento de Bitcoin al alza. Aún así, siempre hay que esperar a confirmaciones, ¿vale? Es decir, si ahora tenemos un movimiento hasta esta zona muy rápido, obviamente aquí no vamos a entrar. ¿Por qué? Porque la fuerza que predominaría sería la bajista y estaríamos entrando de forma totalmente errónea, ¿vale? Ahora, si tenemos un movimiento más pausado y empezamos a ver aquí algo de pérdida de fuerza, pues ahí sí, ¿vale? Entramos aquí en compra hasta este punto de aquí, ¿vale? Entonces, zonas a tener en cuenta para esta semana en caso de compra, la zona de los 21.100 y 19.800 aproximadamente, ¿vale? Para entrar en venta ya os he comentado que tenemos que esperar una rotura de esta lateralización, esperar a que haya pues un mínimo que cierre por debajo de estos, ¿vale? Podemos esperar un retroceso simplemente para entrar en el retest o podéis directamente ya buscar sells stops por debajo de estos mínimos, ¿vale? Hasta este punto, ¿vale? Obviamente tenéis que tener en cuenta la zona de los 20.700, 20.800, donde hemos comentado que está el 0,50 y el 0,61 de Fibonacci de este impulso, porque en caso de entrar en venta son zonas que quizá empiece a rechazar el precio y tengáis que protegeros, ¿vale? Pero bueno, mientras os estéis protegiendo en caso de entrar en venta,
todo bien, ¿vale? Y bueno, comentar también cosas que no comenté la semana pasada y que creo que son importantes, ¿vale? Vamos a poner velas diarias. Pero bueno, os comenté que el precio estaba como en una especie de compresión y que íbamos a ver ese periodo de acumulación en el que nos encontrábamos, lo íbamos a ver roto dentro de poco. Lo hemos visto roto por encima y quiero que veáis que hemos superado toda esta zona, ¿vale? De aquí. Hemos superado esta trendline, la hemos roto también la resistencia que teníamos en este punto, ¿vale? Y es muy probable que ahora el precio quiera ir a buscarla, ¿vale? Por lo tanto, cuidado porque muchos de vosotros estáis siendo muy optimistas ahora a corto plazo, estáis pensando que nos podemos ir ya a los 25 o a los 30 y cuidado porque a pesar de que tengamos este movimiento al alza, puede ser totalmente un bull trap y volver de nuevo a caer. Ya no a este soporte, sino incluso meterse de nuevo en el rango en el que nos encontrábamos, ¿vale? Pero es importante esta rotura de aquí porque es la primera confirmación ya de que podríamos ver movimientos al alza continuos para este año 2023 en Bitcoin, ¿vale? Así que tened en cuenta eso. Sí que es verdad que hemos roto ya este patrón de Falling Wedge y un patrón de Falling Wedge cuando suele romper a favor, ¿vale? Que aquí nos ha roto a favor, suele rellenar todo el vacío de la caída desde donde empieza, ¿vale? Es decir, podríamos rellenar este vacío de aquí de los 32.000, incluso esta zona de más arriba, ¿vale? Obviamente son zonas que no vamos a ver a corto plazo, sino que van a ser más a medio largo plazo, pero lo tenéis que tener en cuenta porque, por ejemplo, para inversiones, pues el haber acumulado en esta zona de aquí os deja en una situación muy favorable para ir recogiendo beneficios a medida de que el precio va subiendo y superando zonas, ¿vale? Comentar también, es importante que tengáis en cuenta que este tipo de movimientos en un mercado bajista no son para ganar dinero y dejar correr los beneficios, sino para protegeros ante posibles nuevas caídas. Por lo tanto, lo que tenéis que hacer es ir recogiendo beneficios, ¿vale? Ir recogiendo beneficios a medida de que va subiendo el precio, para ir recogiendo liquidez y en caso de que vuelva el precio a caer, pues volver a poder meter un poquito más de capital, ¿vale? Ese es mi consejo. Seguimos en mercado bajista de forma general. Pienso que es muy probable que el precio lo veamos otra vez en estas zonas de aquí, ¿vale? Podríamos incluso ir a la zona de los 25 y que luego con el paso del tiempo lo volvamos a ver aquí, incluso a finales de años, que no se sabe, puede pasar de todo. Por lo tanto, si empezáis a recoger beneficios ya, si habéis comprado en 17.000, pues mira, ya lleváis un 25% aproximadamente, ¿vale? Así que pues muchísimo mejor el recoger beneficios aquí que intentar dejar alargar y que luego el precio tenga una caída y no tengáis liquidez para volver a comprar, ¿vale? Esos serían mis consejos, esas serían las posibilidades que veo para Bitcoin esta semana, ¿vale? Mucho ojo, muchísimo ojo con esta lateralización de aquí y con esa posible venta, ¿vale? De darse la venta, pues podríamos ver a Bitcoin de nuevo en los 18.800 aproximadamente y estaremos atentos para ver si eso ocurre y poder aprovechar esa caída, ¿vale? Y bueno, sin más dilación, hasta aquí el análisis de hoy de Bitcoin Vision y si te ha gustado pues dale un me gusta al vídeo, comenta qué te ha parecido y qué visión tienes tú respecto a Bitcoin a corto, medio y largo plazo para comparar un poco también cada uno qué es lo que piensa y poco más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!